El sonido de una pala clavándose en la tierra por la madrugada. Yo lo escuchaba desde mi cuarto, y era la señal de que alguien más no iba a amanecer. Estos son los relatos de la zona de pánico, donde las historias, el misterio y yo te acompañamos. Bienvenidos. Esto me pasó en San Francisco del Rincón, Guanajuato, en 1963. Tenía 17 años y ya no había escuela para mí. En casa éramos muchos, y mi papá decía que una boca menos era un alivio. Mi tía Rosa, que vivía en León, dijo que una conocida suya necesitaba una muchacha para ayudar en una casa. Era un trabajo honrado, de servir la mesa, limpiar y hacer mandados. Me mandó en un camión de segunda, con una caja de cartón de maleta que ya estaba deshaciéndose de una esquina, y la dirección escrita en un papel doblado en 4 partes. Recuerdo que mi mamá me abrazó fuerte, pero no dijo nada. Sentí los huesos de sus hombros puntiagudos a través de su blusa. Sus ojos estaban secos. Eso me dolió más que si hubiera llorado. El camión dejó un polvo blanco sobre todo el aire. Bajé en la plaza. Pregunté por la calle y me señalaron hacia las afueras. Caminé hacia hasta una pared alta, color rosa descarapelada. Toqué y una mujer abrió. Se presentó como doña Carmen. Tenía una cara dura. Me hizo pasar a un patio interior, donde había macetas con geranios marchitos y un olor a comida frita rancia mezclada con cloro. Me llevó a un cuartito sin ventanas. Aquí las muchachas trabajan y descansan. Nada de andar de vagas. Te va a ir bien si eres obediente, me dijo ella. Su voz era plana. Me entregó un delantal gris y me dijo que al día siguiente empezaría. Los primeros días fueron de limpieza, pero era una limpieza rara. No era como limpiar una casa familiar. Por ejemplo, a veces doña Carmen me daba un trapeador y me decía: limpia bien el cuarto de visitas, que hoy viene gente importante. Y el cuarto de visitas era el más grande, con una cama ancha y un olor a cigarro y colonia barata que se pegaba en las cortinas. Otras veces doña Delfina, la hermana más robusta, me mandaba a lavar toallas y sábanas a mano, montones y montones que olían a sudor y a algo ácido. Las otras hermanas, María de Jesús y la más joven, que también se llamaba Carmen, pero le decían la chiquita, casi no hablaban conmigo. María de Jesús era la que siempre andaba con un rosario en la mano, murmurando oraciones mientras recorría los pasillos. La chiquita era más esquiva. Se la pasaba en un cuartito como de oficina, siempre escribiendo en unas libretas. Yo barría y veía pasar a los señores. No eran muchos a la vez, pero sí constantes, algunos con traje y sombrero, otros más sencillos. Doña Carmen o doña Delfina los recibían con una sonrisa falsa corta y los guiaban a algunos de los cuartos. Después de un rato salían, se arreglaban la ropa y a veces dejaban un billete en la mano de alguna de las hermanas antes de irse. Nunca los vi pasar a la sala principal. Iban directo a donde estaban las muchachas. Las muchachas 4 o 5 que yo veía tenían nombres como Lupita, Lola o La Güera. Eran nombres que no sonaban reales. Casi no hablaban, y cuando lo hacían era en voz baja. Tenían una mirada perdida. A la hora de la comida comían separadas, un guiso simple y a veces con un olor raro, como si ya no estuviera buena la comida. Una vez una se quejó. Doña Delfina le dijo: come lo que hay o mañana no comes, aquí no es restaurante. La muchacha no volvió a decir nada. Una tarde doña Carmen me pidió que llevara un vaso de agua a la habitación del fondo. Toqué y entré. La habitación estaba oscura. Una de las muchachas, la que le decían La Güera, estaba sentada en la cama, pálida, con una mano en el vientre. Había un hombre terminando de vestirse. Al lado de la cama, en el suelo, había una cubeta de metal. De la cubeta salía un olor raro y desagradable, fuerte, que me dio vueltas el estómago. Había trapos manchados dentro.
El hombre tomó el vaso de mi mano y se lo dio a la muchacha. «Toma, para que se te pase», le dijo. Ella tomó el vaso con las manos temblorosas. Doña Delfina apareció en la puerta. «Ya, niña, a tus quehaceres», me dijo con brusquedad. Salí rápido. Esa noche, mientras me quedaba dormida, pensé en ese olor. No era el olor de una herida común, era el olor del rastro, cuando mi papá curaba las vacas, pero aquí no había animales. Un día llegó un señor distinto. No venía solo. Llegó en un auto que sonaba fuerte y traía a otro hombre con cara de pocos amigos. El señor era mayor, con bigote y vestía traje claro. Doña Carmen lo recibió de una manera diferente, no con una sonrisa falsa, sino con una inclinación de cabeza casi respetuosa. «Pase, licenciado, pase. Para usted siempre hay buen trato», le dijo ella. No lo llevó a uno de los cuartos de las muchachas, sino a una sala al fondo, donde ellas casi no entraban. Desde la cocina donde yo pelaba las papas, pude ver a María de Jesús, la del Rosario, llevando una charola con unas botellas de brandy y 2 copas. No eran las copas sencillas de la cocina, eran unas copas de cristal cortado que guardaban en una vitrina. El hombre estuvo ahí como 1 hora. Después salió acomodándose el sombrero. Doña Carmen lo acompañó hasta la puerta, hablando en voz baja. Él dijo que sí con la cabeza. Cuando cerró la puerta, doña Carmen se acercó a doña Delfina y le dijo, sin importar que yo estuviera ahí cerca: «El licenciado dice que todo está tranquilo, que mientras las cooperaciones lleguen a tiempo no habrá sorpresas». Doña Delfina sonrió, una sonrisa sin alegría. «Bueno, ¿y la del municipio? ¿Ya pagó?» «Sí, la semana pasada». Yo seguí pelando las papas. Pensé, licenciado, cooperación, municipio, palabras que no entendía del todo, pero que sonaban arreglos, algo que se mantenía en silencio con dinero. La cosa de la iglesia la vi un domingo. Era por la tarde. Tocaron la puerta y era el padre Justo, el cura de la parroquia del pueblo. Lo conocía de vista. Doña Carmen lo hizo pasar con mucho respeto. «Bendición, padre», dijo ella. Él dio la bendición y pasó al patio. No fue a la sala del licenciado, sino que se sentó en una silla que le pusieron para él. Doña María de Jesús, la del Rosario, se le acercó de inmediato, hablándole en voz baja. Él decía que sí, serio. Después, doña Carmen le alcanzó un sobre grueso amarillo. El padre lo tomó, lo guardó dentro de su sotana sin mirarlo, como si fuera algo de lo más normal. Se quedó un rato más, tomando un refresco que le ofrecieron. Mientras se iba, doña Carmen le dijo: «Que la Virgen lo acompañe, padre, y gracias por sus oraciones por nuestras pupilas». «Pupilas», así le dijo. El padre dijo que sí y se fue. Esa palabra, pupilas, me quedó dando vueltas. ¿Éramos pupilas? ¿Él sabía para qué estábamos ahí? Porque si lo sabía y tomaba el sobre, entonces él también era parte de esto. La religión que mi mamá creía que nos protegía, aquí olía billetes guardados en una sotana. El sistema dentro de la casa era claro si uno observaba. Las hermanas tenían roles. Doña Carmen mandaba. Era la que negociaba con los visitantes y con las autoridades. Doña Delfina era la mano dura, la que disciplinaba a las muchachas, la que supervisaba que todo estuviera limpio y en orden. Doña María de Jesús era la fachada piadosa, la que rezaba el rosario en voz alta por las mañanas en el patio, para que las vecinas creyeran que éramos un acogimiento de mujeres en camino a la redención, y la chiquita, Carmen la joven, era la que llevaba las cuentas. La vi muchas veces en su cuartito, sentada ante una mesa, con libretas donde anotaban nombres, fechas y números. Una libreta para los clientes fijos, otra para los gastos, otra para las muchachas. Cada muchacha tenía una cuota. Lo supe porque una tarde una de ellas, la Lola, llegó llorando con doña Delfina. «Doña, por favor, el señor de hoy no me pagó completo. Me falta para la cuota».
Doña Delfina la miró con desprecio. Pues mañana te buscas 2 más o te quedas sin cenar. Y ya sabes lo que pasa con las que no sirven. La Lola se mordió el labio y se fue, arrastrando los pies. La cuota. Tenías que hacer cierta cantidad al día, a la semana. Si no, te castigaban. Si te enfermabas y no podías trabajar, era peor. El asunto de los accidentes no deseados lo confirmé sin querer. Una mañana me mandaron a limpiar un cuarto que estaba al final del pasillo trasero, que casi siempre estaba cerrado. Doña Delfina me dio la llave. Limpia todo, barre, trapea y desinfecta bien con esto, me dijo dándome una botella de cloro puro. El cuarto era pequeño, frío, con una camilla de metal oxidada al centro, sujeta con correas de cuero en los extremos. En una mesita había instrumentos metálicos, como tenazas y pinzas largas, también oxidadas con manchas oscuras y secas en los bordes. En un rincón había un montón de trapos y sábanas viejas amontonadas, con manchas de óxido y color café seco. El olor era a cloro y a ese mismo olor fuerte de la cubeta. Me quedé pasmada en la puerta. No era un cuarto de costura, no era un botiquín, era una carnicería. Entendí de golpe el malestar de la güera, las cubetas. Aquí arreglaban a las que tenían accidentes. Aquí les sacaban el problema con esas pinzas oxidadas. Sentí que el desayuno me subía por la garganta. Tuve que salir, tomar aire y volver a entrar con un trapo tapándome la nariz. Limpié lo más rápido que pude, tratando de no tocar nada. Al salir, le devolví la llave a doña Delfina. Ella me miró. ¿Todo en orden? Dije que sí, sin poder hablar. Bueno, ese cuarto es nuestro dispensario. A veces las muchachas se enferman del vientre y hay que atenderlas, dijo como si nada. Dispensario. Le llamó dispensario. La política de la comida mala tenía un propósito, y lo entendí una vez que me enfermé del estómago. No era grave, pero estaba débil. Esa noche, en lugar de la sopa aguada de siempre, doña María de Jesús la Piadosa me trajo un plato con caldo de pollo, con zanahoria y arroz. Come para que te recuperes y reza un Ave María, me dijo con una sonrisa que pretendía ser bondadosa. Me lo tomé sorprendida. Al día siguiente, otra muchacha a la que le decían la chata tenía fiebre, tose y tose. A ella no le llevaron caldo. La vi arrastrarse hasta la cocina para pedir agua. Doña Delfina le dijo: si no trabajas, no comes. El alimento es para las que producen. La chata se fue temblando. Yo estaba ahí limpiando frijoles. Ella me miró y yo bajé la vista. Tenía un pedazo de pan duro que me había guardado en la mañana. Podría habérselo dado, pero no lo hice. Pensé que si doña Delfina me veía, a mí también me iba a castigar, así que guardé el pan. Unas noches después, la chata ya no estaba. Pregunté discretamente por ella y me dijeron: se fue a su pueblo, estaba muy mal. Pero yo no vi que se fuera. En la puerta principal por la noche siempre había candados y afuera estaba aquel hombre al que le decían el Tepocate, siempre ahí. Entonces, por la puerta no se fue. Entonces entendí, la comida decente, la atención era un premio, era para las que se portaban bien, para las que callaban, para las que trabajaban sin quejarse, para las demás la comida echada a perder, el desprecio y finalmente la desaparición eran la advertencia y la consecuencia. Te dejaban pudrirte literalmente hasta que ya no servías y entonces te llevaban al dispensario por última vez o te enterraban en el patio de atrás. El miedo se hizo un nudo en mi garganta todos los días. Sabía que mi turno podía llegar en cualquier momento, que si me enfermaba de verdad, si me resistía, si decía algo, acabaría como la chata o como Lucha, la que había desaparecido antes. Un día, limpiando el cuarto de los tiliches, encontré el arete de Lucha con su piedrita roja que tenía. Lo tomé entre el polvo y también había una libreta forrada en tela azul, medio escondida bajo un costal.
Era una de las libretas de La Chiquita. La abrí. En una página vi nombres: Lucha, Chata y otros que no conocía, todos tachados con una línea gruesa de lápiz. Pasé las hojas rápido, el corazón me daba brincos. En una página nueva, casi al final, vi escrito: Nueva, Margarita. Mi nombre. Al lado una cifra de pesos, de dinero, y abajo con letra que era de doña Carmen decía: Esta es lista, va a dar menos problemas. Hay que prepararla para el traslado. Yo no sabía qué era el traslado, pero no sonaba a un pueblo, sonaba a un lugar sin final. Mi destino ya estaba escrito ahí, en lápiz en una lista. No era una sospecha, era un plan, y yo era el siguiente artículo en ese plan. La angustia ya no era un nudo, era un hoyo en el estómago. Una noche todo estalló. Oí gritos ahogados y el sonido de golpes en el patio, voces de doña Delfina y del Tepocate. Después un silencio pesado, y luego el sonido que ya reconocía y que me hacía sentir escalofríos. El clink clink de las palas en la tierra del patio de atrás. Trabajaban rápido como siempre, y no había visto a la Lupe todo el día. Esa noche supe que no podía esperar más, que si no salía mi nombre estaría pronto tachado en esa libreta, o con los hombres en los cuartos, o mi cuerpo bajo la tierra suelta de ese lugar. Pánico habitantes, ¿qué hubieran hecho ustedes en ese momento si supieran que su nombre ya estaba en la lista? ¿Hubieran corrido? ¿Se hubieran escondido? ¿O se hubieran rendido? Cuéntenme en los comentarios cómo hubieran reaccionado, y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Entonces mi plan fue desesperado. Esperé a la madrugada, con un temblor que no podía controlar. Subí una silla a mi cama y forcejé con el candado oxidado de la ventana vieja cerca del techo. Afuera las palas se habían detenido. De pronto, oí pasos acercándose a mi puerta, pero se detuvieron. En ese silencio un pensamiento me llegó claro, como un golpe. Recordé la mirada fría de doña Delfina, como calificando quién sirve y quién no, y luego recordé mi propia mano, guardando el pan mientras la chata se iba, temblando de hambre y fiebre. En solo unas semanas la casa ya me había cambiado, ya me había enseñado a mirar para otro lado para sobrevivir, ya me estaba convirtiendo en una pieza más de su máquina, en alguien que podía negar un pedazo de pan a una moribunda. Ese pensamiento me dio más miedo que los pasos extraños del pasillo. En ese momento, desde el pueblo sonó la campana de la iglesia. El sonido tan normal pareció romper la cotidianidad de la casa. Los pasos se alejaron y vi que el portón no tenía candado. No estaba el Tepocate. No esperé más. Jalé con todas mis fuerzas el candado viejo y cedió. Me subí por la ventana y salté a ciegas hacia el patio de atrás. Caí en tierra revuelta recién removida. El dolor en mi tobillo era horrible, pero me levanté y corrí sin mirar atrás hacia la calle. No paré hasta descansar en una avenida grande. Desde ahí vi la casa rosa quieta que parecía una casa cualquiera. Pero ya no volví. Huí. Y en 1964 leí en un periódico el caso de Las Poquianchis. El artículo hablaba de las fosas, de la explotación. Hablaba de un lugar llamado La Barca de Oro. Vi una foto borrosa de doña María de Jesús, la del Rosario, saliendo del tribunal. Llevaba un vestido negro sencillo como de luto y miraba al suelo. No parecía un monstruo, parecía una señora cualquiera, pero no lo era. Y entonces mirando esa foto me vino un recuerdo que no me esperaba. El sabor de ese caldo de pollo que me llevó cuando estuve enferma. El calor del plato en mis manos. Su voz diciendo: reza un Ave María. Y por un instante sentí un asco de mí misma, tan grande que tuve que dejar el periódico. Eso fue lo que más me dolió. Al final, haber pasado por ahí y que en un rincón roto de mí quedara algo de su caridad envenenada. A veces pienso que lo más fuerte no solo fue la crueldad de las hermanas, fue ver cómo todo se acomodaba para que eso existiera. Los políticos que las protegían a cambio de dinero, la iglesia que las bendecía a cambio de limosna,
y fue darme cuenta de cómo para sobrevivir una empieza a aceptar las reglas del infierno, a esconder el pan, a bajar la vista y a obedecer. Me pregunto cuántas casas rosas con geranios marchitos en el patio siguen funcionando ahora, no solo afuera, sino en los rincones que la gente lleva por dentro. ¿Pánico, habitantes? Si creen que esto fue solo un relato, pues no. Esto es un caso real sucedido en Guanajuato en los años 60. Las hermanas González, conocidas como las Poquianchis, operaban negocios de trata disfrazados. Engañaban a mujeres jóvenes con promesas de empleo. Las encerraban y las forzaban a trabajar con hombres para ellas. En 1964 la policía llegó a su propiedad. Encontraron fosas con restos. Los periódicos de la época hablaron al menos de 11 cuerpos, pero las pruebas señalaron que hubo muchos más. Llevaban libretas con números y nombres. Contaban con guardias y vigilantes, entre ellos el Tepocate, hijo de una de las hermanas González. El juicio dejó al descubierto que políticos y el cura recibían dinero para guardar silencio. 2 hermanas recibieron condenas de 40 años. Otra fue liberada. Una cuarta nunca fue encontrada. Una falleció tras las rejas y otra recuperó su libertad años después. Este caso dejó ver cómo la complicidad dejó que esto ocurriera por mucho tiempo, ante la mirada de una comunidad entera. Pánico, habitantes, ¿ustedes creen que el horror es un ruido extraño en la madrugada? ¿O es la sociedad que se hace de la vista gorda para que ese horror siga funcionando? Los engaños que parecen oportunidades todavía existen. Desde trabajos sospechosos hasta personas que ofrecen demasiada ayuda para después controlar tu vida. Podrían aislarte usando tu celular, tu historia y tus necesidades. Nunca entregues tu independencia por un poco de seguridad falsa. Cuando tu intuición te diga que algo no está bien, es tu mejor defensa. Escúchala siempre. Y finalmente, ¿qué les pareció este relato basado en el caso real de las Poquianchis? Compártanme su opinión o la sensación que les generó en los comentarios. ¿Ya conocían el caso? ¿Tienen algún caso recomendado que les gustaría escuchar en formato de relato? Recuerden que este es un espacio donde siempre será un placer leerlos. Denle un like al relato, suscríbanse a los relatos de la Zona de Pánico y activen las notificaciones para que sean los primeros en darle play. Les recuerdo que Zona de Pánico tiene redes sociales que les dejo por aquí y un correo electrónico a donde pueden enviar sus experiencias de pánico para compartirlas. Yo soy Mesli y desde lo alto de la montaña, donde la luna vigila en silencio, agradezco infinitamente que se hayan quedado una vez más hasta el final. Nos escuchamos hasta el próximo terror, porque en esta zona, el miedo y los relatos nunca terminan. Hasta la próxima.